Claro, porque hemos cambiado de día, pero no hemos cambiado de esencia ni tampoco de contenido, porque a partir de hoy y todos los miércoles, la vuelta de rosca, este momentito que nos tomamos de sentarnos a tomar un café o quizás un té, como hoy, como es el Día Internacional del Té, nos sentamos a tomar un tecito, cuáles señoras paquetas, levantamos el dedito meñique, le tomamos de la tacita y empezamos a compartir una charla. Y esta charla es de una vuelta de rosca, por eso lo invitamos a sentarnos, a conversar un ratito a nuestro amigo y colega Jordi Aguiar. Jordi, querido, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. Muy buenos días, Bruno, para ti, para toda la audiencia de la radio y para toda la comunidad de Plotier. ¿Cómo estamos? Fresquita la mañana, ¿no? Fresquita la mañana por acá, ¿eh? Yo no sé por allá, pero la verdad que acá se siente bastante el fresco. No, aquí hace un frío del carajo. Yo ya he llegado a las oficinas. Hoy me quise venir más tempranito como para el cambio de día, ¿viste? A acomodarlo bien. No, y está frío. No sé qué temperatura hace, pero que está frío, ¿viste? Se nota que se acerca de a poquito el invierno por estos lados. Donde Sí, tal cual. Donde la cosa está caliente y está picante ha sido en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Porque fue una campaña bastante, yo creo que de las últimas que por lo menos he tenido la posibilidad de seguir un poquito más de cerca, quizás una de las más agresivas, violentas y, sucias, ¿no? Podemos decir, entre tantos términos que podemos llegar a calificar las elecciones. Me imagino que de parte de eso has tenido que ver, analizar, pensar con respecto a lo que sucedió el domingo pasado, ¿no? Así es, Brunito, así es. Por supuesto que las elecciones en Buenos Aires siempre tienen una repercusión a nivel nacional, digamos, aunque no queramos, ¿viste? Todos conocemos a Mirta Legrand porque sale en la tele, bueno, básicamente Mirta hace 68 años que sale en la tele, digamos, pero no sé si es el ejemplo más feliz. Pero básicamente lo que pasa en Buenos Aires tiene repercusión en todo el país. Y no podía ser menos con estas elecciones. Unas elecciones raras y que han hecho que todos los agentes que habían decidido adelantar las elecciones ahora estén diciendo, puta, a ver si nos hemos confundido, a ver si no había que adelantarlas, a ver si esto de creer que la gente iba a separar y que había que separar lo nacional de lo provincial no va a chocar de frente con las pocas ganas que tiene la ciudadanía de ir 2 veces a votar. Bueno, me parece que un poco estamos llegando justamente a esa situación. Y sobre todo también me parece, Bruno, lo interesante de estas elecciones, hoy ya estamos a miércoles, ya han escuchado seguramente la audiencia un montón de análisis, vamos a tratar de hacer análisis y sobre todo de ver qué se viene ahora, digamos, ¿no? Pero sí me parece que el dato más relevante es que lo que quedó en claro a partir del domingo es que en Argentina la derecha tiene un nuevo dueño y ese se llama Javier Milei y ya podemos decir se ha jubilado al gato Mauricio Macri. Creo que ese es el dato más importante de lo que resalta. Y pensaba, Bruno, que hay ciudades que son templos y templos que no perdonan la herejía. Y me parece que Buenos Aires volvió a hablar este fin de semana y no gritó victoria, sino que murmuró venganza. Una ciudad que durante 20 años fue la incubadora de una derecha con modales de country y estética de startup, se consumó el crimen político más silencioso, vamos a decir, de estos 20 años, de esta primera parte del siglo XXI, y tiene que ver con la demolición de Mauricio Macri por abandono de sí mismo. No lo mató la izquierda, no lo mató el kirchnerismo, lo mató su propio espejo seguramente. El silencio con el que se envolvió mientras su criatura política se reducía a cenizas fue en realidad el sonido de un epitafio, porque por primera vez en 20 años el PRO, que alguna vez fue sinónimo de la ciudad de Buenos Aires, con sus veredas limpias, sus bicisendas cool, no ganó, Bruno, ni una sola comuna, Es en cierto. ninguna de las comunas. Esto sería en ninguno de los departamentos, en ninguno de los barrios, el PRO no logró imponerse. Y al final del día de ese domingo, Mauricio se lo había callado.
no defendió a su candidata, no apareció para agradecer, consolar ni proyectar. Apenas un silencio prolijo, como quien se despide de su empresa con una nota en el portero eléctrico. No hubo épica, ni duelo, ni rabia, ni bailecito, ni globos de colores, solo la nada, la gran nada, como si la historia de amor entre Macri y Buenos Aires hubiese terminado sin beso, sin pelea o sin adiós, solo una puerta que se cierra sola por el viento. Pero el exterminio, Bruno, no empezó el domingo, comenzó mucho antes, cuando Macri decidió jubilar a Rodríguez Larreta con la misma frialdad con la que un gerente elimina una sucursal que ya no rinde. El año electoral arrancaba y el ingeniero ya no confiaba en su delfín. Horacio había dejado de responder a los gestos y eso, en el código silencioso del ángel exterminador, equivalía a una traición. Por eso la bendijo a Bullrich, la que gritaba, la que disparaba sin preguntar, la que prometía orden con olor a pólvora. Pero la bendición fue tibia, como quien lanza una piedra al mar sin querer que haga olas. Mientras el partido se incendiaba en internas, Mauricio ya estaba pensando en otro tablero, siempre con la actitud de ser el dueño de la pelota. Porque en el fondo, su apuesta secreta siempre fue Milei, Bruno. Claro. Lo admiraba y lo temía. Lo veía como un espejo deformado de sí mismo, sin culpa, sin filtros, sin el peso de cargar conjuntos por el cambio. Era como ver al yo que no se animó a ser, al que no necesitaba globos ni focus group. Macri apostó a 2 caballos, pero alimentó en secreto al que pateaba el tablero. Y entonces sí llegó la foto de Acasuso, como una escena de mafia berreta después de que se anunciara el balotaje entre Milei y Massa. Un pacto que se selló con sonrisas y whisky, pero no era una alianza, Bruno, era una entrega. Macri creyó que podía manejar a Milei, que podía tener un presidente sin partido y un gobierno sin territorio. Todo a control remoto desde sus oficinas globales, asegurando los negocios pretendidos y las causas judiciales en su contra archivadas. Soñó con ser el primer tío sabio del nuevo régimen, pero el león no vino a pedir consejo, vino a rugir, vino a devorar. Macri nunca fue un estratega, no construyó su poder, lo heredó. Como tantos otros hombres del privilegio argentino, no llegó a la cima trepando, sino que lo subieron. Fue presidente porque le tocó serlo en el momento justo, con el traje planchado y el viento de frente. Gobernó con planillas de Excel y con una sonrisa de cancha de golf. No necesitó entender de política, porque tenía a los que sí entendían. Y cuando todo se le cayó encima, tampoco entendió por qué. Su lógica siempre fue la del dueño. Si algo no rinde, se cierra. Si alguien molesta, se reemplaza. Si un país no funciona, se gerencia. Su plan, como decimos Bruno, era muy simple. Bendecir desde las sombras a un Milei disruptivo, dejarlo hacer el trabajo de demolición y luego aparecer como garante del orden. Como el adulto que entra cuando los chicos rompen todo. Pero el experimento salió mal porque el monstruo no esperó que lo llamaran. Y no esperó que lo llamaran porque también veníamos de una experiencia en la cual ya había habido un presidente que se sentía títere para la gente. Y lo que Macri no previó fue que el propio legado era la causa de la bronca que Milei supo encarnar. Porque en él vino a prender fuego el Estado, encontró la leña seca en la gestión amarilla. El curro de la política que el libertario denunció no era una figura abstracta, tenía nombre y apellido, boletín de calificaciones firmado por el PRO. Milei no solo capturó al electorado de Macri, sino que los convenció de que Macri había sido parte del problema. Y ahora, por supuesto, este PRO se ha quedado sin estética, sin programa, sin épica, y eso en la política es una forma de muerte. Porque si algo entendió Milei, con su melena, su motosierra, su show de furia, es que los símbolos mandan. Por eso ahora, después de haber derrotado en la ciudad al PRO, después de haberse elegido como el representante de la derecha, es quien manda y define en los siguientes esquemas electorales, porque todavía queda la provincia de Buenos Aires, todavía quedan un montón de elecciones distritales en las cuales parece que el que se va a imponer ahora es el sello de la Libertad Avanza. Todo pintado de violeta, porque hasta en eso Macri cometió el error
de poner primero las elecciones en la capital federal y que en definitiva configuraran después el escenario que se iba a venir en el resto de las elecciones. Por lo tanto, lo que asistimos, Bruno, es a una nueva etapa de la derecha en la Argentina. Algo que este experimento vamos a ver en qué finalmente termina configurando. Y sí, con los peligros que ya vamos advirtiendo con respecto a nuestro presidente, que es alguien que cuando lo liberás un poco y le das mucho poder, hace siempre una de más. Así que ahora atentos y atentas a ver qué es lo que ocurre. Preocupados, por supuesto, en las huestes del peronismo, porque esto de adelantar las elecciones, como decimos, tiene, o nadie había contado, con que la gente no tuviera ganas de ir a votar. Con lo cual, eso reduce, en definitiva, un poco el escenario, vamos a decir, para quienes tienen todavía que enfrentar elecciones. Salvo en esta oportunidad, Bruno, se viene cumpliendo la máxima que planteamos semanas atrás, de que son, en principio, los oficialismos los que se van imponiendo. En este caso no fue el oficialismo de la ciudad, sí el oficialismo nacional. Un Milei muy presente en la campaña, con todos los ministros prácticamente dedicados a la campaña, y una Karina Milei que por primera vez se puede anotar un porotito en este proceso y adentro de la Libertad Avanza, porque fue ella quien eligió a Adorni y sobre todo fue ella quien expulsó al señor Ramiro Marra, del cual no hemos tenido noticias, después de pasarse años, meses, vilipendiando y criticando a la izquierda de este país por no sacar más de un 3%, bueno, finalmente Ramiro Marra quedó por debajo de la izquierda, sacó menos de un 3% y no va a ser legislador. Con lo cual, a Karina le salió la jugada perfecta. No solamente ganó su pollo, sino que su detractor, vamos a decir, quedó en el olvido. Ese es un poco el escenario, Bruno querido, que vamos viendo de cara a lo que van a ser las siguientes elecciones. Y un poco de esto que te estoy contando, por supuesto, lo pueden leer como editorial en tercerpuente.com, que ya estamos escribiendo allí de vuelta. Muy bien, se reactivó tercerpuente.com, allí van a poder encontrar la editorial y los pensamientos y estos análisis que vamos compartiendo acá también al aire en la Casa del Rock, lo pueden leer allí en Tercer Puente. Jordi, ¿qué mirada tenés con respecto a esta? Lo hablábamos el lunes con Eduardo Dalmazo, nuestro analista en cuestiones más bien relacionadas a la sociedad, ¿no? Una cuestión más sociopolítica. Me gustaría saber tu mirada con respecto a esta apatía, ¿no? de la gente de acercarse a las urnas, que para mí dentro de, más allá de la victoria celebrada por el oficialismo, la ruptura y casi la disolución del PRO, esta cuestión de que la gente fue prácticamente nula, ¿no? Las ganas de ir a votar y a mí me empieza como a generar una cierta preocupación, no sé cómo lo ves vos. Sí, estaba pensando en un maravilloso libro que sale, una novela de José Saramago, del Premio Nobel de Literatura en el año 98, que se llamaba Ensayo sobre la lucidez, y que siempre las novelas de José Saramago, la mayoría, empiezan con una suerte de pregunta que sería ¿qué pasaría si? ¿No? Claro. ¿Qué pasaría si de repente la península ibérica se corta de los Pirineos y entra a la deriva? ¿Qué pasaría si de repente una sociedad queda toda ciega de repente? ¿No? Y no, bueno, en esta novela lo que plantea es qué pasaría si las sociedades deciden dejar de ir a votar. Esa es un poco la pregunta inicial y sobre eso desarrolla una novela maravillosa. Bueno, hace 20 años esto lo escribía José Saramago, preocupado por los albores del neoliberalismo, y creo que nosotros estamos hoy en una nueva fase de esa sensación de los 90, digamos, ¿no? Creo que este es un refrito pero profundo de algunas cuestiones de los 90 y sobre todo que los 90 era en su vida, vamos a decir, el consenso de Washington, un conjunto de parámetros, de políticas que irradiaban, un modelo económico que daba respuestas a grandes capas de la sociedad. Esto es lo mismo, pero sin dar respuesta a grandes capas de la sociedad y una sociedad que cada vez está más preocupada por el llegar a fin de mes, una sociedad que no puede detenerse ni perder demasiado tiempo para ocupar los fines de semana pensando en quién va a votar
Claro. porque lamentablemente ya decidió votar a alguien que era el candidato de la no política, y lo que estamos viendo ahora es que en muchos casos ese candidato de la no política no ha dado respuesta democrática, pero que en otros casos, Bruno, también es parte del plan, que la gente básicamente se empiece a dejar de preocupar por sus intereses y que toda la energía esté puesta en cómo llego a final de mes, cómo pago las cuentas, cómo pago. Estamos los últimos 4 meses de vuelta en un proceso de pérdida de poder adquisitivo importante de los trabajadores, y para mí lo más preocupante, Bruno, es que esa falta de participación o de búsqueda de la ciudadanía, de darle definitivamente vuelta atrás a unas instituciones que claramente son del siglo pasado. Esa es la realidad de nuestro modelo institucional, pero que claramente la solución no pareciera que es decir que los que pagan impuestos son unos pelotudos y aquellos que no pagan impuestos son los capos, porque sin impuestos básicamente no hay sociedad. Si entre todos no aportamos un poco de plata, digamos, general, no existe la sociedad. Y eso es lo que a Milei un poco fantasea. Recordemos que él es anarcocapitalista, para él no le importa ni la sociedad, ni la gente, ni la desigualdad, ni ningún tipo de parámetro de eso. Por eso estamos escuchando también cuestiones del orden de, a mí no me importa, traigamos la plata narco, a mí me da igual, hagamos. Sí. Vamos asistiendo a básicamente la descomposición de la Argentina. Eso es lo que estamos viendo. Y hay algo que me gustaría dejar como frase final, Bruno, y es que en general cuando pensamos en los procesos autoritarios históricos en la vida, siempre nos preocupa y mucho porque siempre ponemos el ojo en las consecuencias, en el final de esos procesos, en la Segunda Guerra Mundial, en las consecuencias de la dictadura militar, pero muchas veces nos olvidamos de que esos procesos autoritarios, Bruno querido, a veces comienzan con los mismos signos que pareciera que tiene la democrática, que de a poquito se va corriendo un poquito el arco, y de repente descubrimos que ese arco ya no está. Y me parece que algo de esto es a lo que tenemos que prestar atención, porque lo vimos en esta campaña. Hasta esta campaña estaba bien que todos pudiéramos decir que los cucas eran unos hijos de puta, unos negros de mierda, que eran todos los responsables de todos los problemas y los males del país. Bueno, en esta campaña lo que pudimos observar también es que se amplió ese espectro, claro, vamos a decir. Ya no solamente se trata de esos negros, feos y demás, sino de que hay otros sectores de la sociedad que pueden sufrir este tipo de prácticas, digamos, de golpes por debajo del cinturón, ¿no? Que creo que es a lo que asistimos. Bueno, la democracia es decir, bueno, nos vamos a cagar a palos, pero escúchame, debajo del cinturón no nos peguemos porque si no, no tiene sentido. Bueno, este es un gobierno que entiende que todos los golpes que tiene que pegar son debajo del cinturón. Y eso es muy difícil de construir una sociedad. Así que bueno, quizá esa es la advertencia mayor que observo, pero por supuesto que se abre ahora el escenario político de otras provincias, donde el centro del análisis está puesto en las elecciones de septiembre, en la provincia de Buenos Aires, y después en octubre llegará el turno para todas las elecciones nacionales y aquellas provincias que tenían elecciones distritales, pero que han preferido no adelantarlas, sino que sean con las de elecciones nacionales. Estamos hablando con Jordi Aguiar, estamos haciendo Vuelta de Rosca aquí en la Casa del Rock, haciendo un análisis justamente de lo que ha sucedido en las últimas elecciones, un año que, insistimos, se vuelve intenso. Ya venimos sorteando algunas de las elecciones, la más importante quizás tenía que ver con la que sucedió este domingo y cómo va esto reconfigurando, ¿no?, el mapa político de la Argentina, y cómo cada provincia también va a empezar a jugar su propio papel, más allá de que en septiembre todos los ojos estén puestos en lo que suceda en Buenos Aires y lógicamente lo que suceda en octubre. Jordi, como para hacer un cierre en esto, quería consultarte y preguntarte si realmente esto que sucedió acá modificó un poco los planes que había de cara a septiembre y la provincia de Buenos Aires, no la ciudad sino la provincia, si este resultado finalmente va a terminar de reconfigurar, o más allá de que se diera el resultado que se diera en la ciudad, lo de Buenos Aires parece que va encaminado hacia un lugar que parece ya que venía
no sé si resuelto, pero ya se venía charlando hace rato, ¿no? Entre el PRO y la Libertad Avanza. Sí, lo que pasa es que ahora hay un dilema, digamos, ¿no? Porque vos se supone que adelantabas las elecciones para que tuvieran como un registro donde la gente pudiera dedicarse a votar lo provincial. Entonces, el primer elemento es que la gente no quiere ir a votar 2 veces. Digo, está hinchada las pelotas. Y además hay algo que está estudiado, Bruno, en la ciencia política, y es el contagio del no voto. Claro. Hoy estamos todo el mundo hablando de que la gente no está yendo a votar y no pasa nada. Entonces, mucha de la gente que nos está escuchando dice, sí, yo tampoco voy a ir a votar, entonces, si acá nadie está yendo a votar, ¿qué onda, digamos, no? Este es un peligro también cuando tenés un presidente que dice, che, los que pagan impuestos son unos pelotudos. Los giles, claro. Porque digo, estás a un paso de una rebelión fiscal, de que la gente que toda la vida ha pagado los impuestos, los empresarios que pagan las contribuciones, que hacen las cosas bien, digan, yo no pago nada más. O sea, si acá en definitiva el presidente está diciendo que soy un pelotudo y que aplausos para quienes no han pagado impuestos, yo no pago nada más. Bueno, si no se paga nada más, básicamente se funde no existe la Argentina. Digo, y ese no existir la Argentina parece como que es algo imposible, pero después esas cosas suceden, digamos, ¿no? O quedás embargado para toda la vida. Entonces, cuando vos decís, sale Kicillof y dice, no, nosotros queremos que la gente vote por lo provincial. Sí, amigo, pero si va Cristina de candidata en cualquiera de las secciones electorales, ya se nacionalizó la elección. O sea, no hay chance de que si juega Cristina en una sección no sea una elección que se nacionalice, digo, porque estamos hablando de la candidata, de la representante de la oposición más importante, con lo cual, digo, no hay discusión. Entonces vos decís, bueno, le va mal al peronismo en las elecciones provinciales, que es muy probable. Yo creo que hoy el peronismo está 2 o 3 puntos por debajo del esquema de la Libertad Avanza y del PRO a nivel provincial. Sí. Bueno, entonces los dos se van a echar las culpas mutuamente. No, porque yo te dije a vos que no había que adelantar las elecciones, no, pero yo te dije que no había que nacionalizarlas, no, pero yo no las nacionalicé, no, pero sí, vos las nacionalizaste porque jugaste vos, bueno, pero vos las adelantaste y sos un pelotudo. Entonces, lo que sí parece, Bruno, es que lo que no puede haber es 2 listas, digamos, en la provincia de Buenos Aires. Creo que ese es el piso mínimo de lo que se espera, digamos, del peronismo en la provincia de Buenos Aires. Después se está hablando de que van a bajar a jugar todos en septiembre, que jugaría Cristina, que jugaría Massa en la primera sección, sí. Pero el peronismo hoy en provincia de Buenos Aires, después de la elección de capital, está con más dudas que certezas. Esa es mi impresión, digamos. Ahora no saben, se les llenó de preguntas, ¿viste? No saben ahora si fue una buena decisión o no. Porque, claro, la idea es que la gente votara, digamos, por la provincia, pero la gente no está yendo a votar. Entonces ahora tenés esa duda. Así que vamos a ver, Bruno. Yo hoy estoy poco optimista, creo que estamos complicados porque tenemos un presidente que tiene determinadas características muy preocupantes y que siga concentrando poder es muy preocupante realmente. Y mientras tanto, bueno, vamos viendo que se han perdido prácticamente 400.000 puestos de trabajo de empleo formal, que esas 400.000 personas que tenían jubilación, recibo de sueldo y demás, hoy están arriba de un Uber o están arriba de un pedido ya, y eso con la consecuente también resentimiento social, que se está modificando esa matriz y que claramente para la clase media lo que queda de ella es cada vez más difícil llegar a fin de mes. Entonces, creo que en definitiva vamos naturalizando ahora sí una nueva Argentina que tiene que ver con esa Argentina que ya se ha acostumbrado después de 10 años a que es normal que este país tenga un 45% de pobreza, a que es normal reventar el sistema científico de la Argentina. Lo que está pasando a nivel científico en este país en este año no ha pasado en ningún lugar del mundo, Bruno, ¿eh? Después podemos decir nos chupan huevo la ciencia, pero el nivel de destrucción que ha habido en este año no hay registro en ningún país del mundo. O sea, nunca nadie había destruido un sistema científico con tanta velocidad como lo que ha pasado aquí en la Argentina. Insisto, después puede estar de acuerdo, ¿no? Decir, bueno, pero por lo menos arregló la guía, arregló las cuentas. Yo, amigo, lo que vos quieras, pero después hay factos, hay realidades. Exacto. Y hay costos de este dólar barato y de esta inflación que bajó del 4,5%, es la inflación media que tuvo Alberto,
y hoy la inflación que tenemos es del 3%. Entonces, finalmente lo que se ha bajado es 1,5 puntos de inflación. Digo, bueno, con todos estos costos. No me quería poner muy pesimista, Brunito, pero bueno, me abriste la puerta un poco, amigo, ¿qué querés que te diga? Es parte de la realidad y me parece que está bueno. ¿Qué va a ser? Es lo que está sucediendo y con preocupación yo también voy viendo cosas muy parecidas. Yo he hablado de la fuga, no solamente de los científicos, sino también cómo la destrucción también de la salud pública y la educación pública hace que también toda esa mudanza, tanto de profesionales de la salud como de la educación, vayan mudándose a lo privado y de a poco vamos perdiendo esa capacidad también que tenemos de personas que nos eduquen, que nos cuiden con capacidad y ya están fuera del circuito de lo público y empiezan a integrar lo privado y en algunos casos directamente ya ni siquiera están en la Argentina. Entonces hay una complicación ahí que seguramente la veremos de aquí a varios años, ¿no? Que eso se va a profundizar. Jordi, querido. No, tal cual, y es como con esto termino, como con las rutas nacionales. También. O sea, hace 2 años que no hay ningún tipo de mantenimiento. Esto ya empieza a ser problemático para la producción, digo, lo vemos en nuestra propia provincia. Si no puedes sacar los camiones de vaca muerta en tiempo y forma, y todo eso atrasa la cadena de valor. Bueno, lo mismo pasa en todas las provincias. Así que ese es otro de los temas que no se está hablando, pero que no puede existir un país sin obra pública, ¿viste? Totalmente. Jordi, querido, como siempre, el agradecimiento por estos minutos y por esta mirada un poco distinta, ¿no? Siempre tratamos nosotros desde acá, desde ver otro lugar de lo que sucede y en este caso haciendo un análisis de lo que pasaron en las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires. Jordi, el abrazo para vos y una buena jornada. Abrazo grande, Bruno. Buena jornada para vos y para toda la audiencia. Estuvimos conversando con Jordi Aguiar en nuestra columna de Rosca, Vuelta de Rosca. Bueno, justamente haciendo un repaso de lo que pasó justamente en las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, cómo repercute en lo que va a ser el armado de la provincia de Buenos Aires y lógicamente cómo salpica también en lo que va a estar aconteciendo en el mes de octubre en la Argentina con la elección de senadores y diputados nacionales. Jordi Aguiar haciendo Vuelta de Rosca en No la ven por la Casa del Rock Argentino. 8